Tardes a todos. Gracias por sumarse a este ciclo de charlas que tenemos en la Fundación Pensar, en nuestra Comisión de Desarrollo Sostenible. Les agradezco a nuestros oradores de lujo de esta tarde, recién llegados de la COP30. Ustedes, como saben, la COP es la Conferencia de las Partes, es el evento global más importante de las Naciones Unidas en materia de cambio climático. Este año fue el número 30, se realizó en Belén, en Brasil, desde el 10 de noviembre al 21 de noviembre, así que nuestros tres oradores han participado de este evento y son recién llegados, vienen con las noticias frescas de lo que sucedió, de cómo lo vivieron cada uno de ellos en sus roles. Previo a esta COP30 hubo una reunión en Río de Janeiro destinada más a gobiernos subnacionales, donde estuvieron también, ahora nos contarán si algunos de ellos estuvo allí, que estaba más orientada a las gestiones locales y las gestiones provinciales. Estuvieron invitados los gobernadores. Bueno, fue un año también especial para la Argentina, un año de elecciones, así que muchos de los funcionarios estuvieron muy comprometidos con este año, así que pudieron mandar a sus representantes ambientales, pero no tanto a los representantes más políticos de las provincias, pero muy bien representados las provincias que estuvieron allí, así que bueno, hoy los vamos a tener a una de ellas aquí, Entre Ríos, pero también a Gabriel Vanelli, que representa a los municipios. Ahora voy a contarles bien el perfil de cada uno de ellos. Y Mariano Villares, que viene siguiendo este tema desde la visión internacional, más global y nacional, así que también nos va a contar. Voy a presentar primero a nuestra representante femenina, que es Rosa Hoffman. Ella, como les decía, es la secretaria de Ambiente de la provincia de Entre Ríos, es ingeniera agrónoma, egresada de la Universidad de Buenos Aires. Rosa además tiene un posgrado en educación ambiental, es profesora en la Universidad Autónoma de Entre Ríos, tiene una experiencia también en gestión local en la Municipalidad de Paraná, en los mismos temas de sostenibilidad. Ha sido mediadora general con especialización en educación ambiental y comunitaria, también en Paraná, y asesora ya desde hace años en todos los temas de ambiente y salud en Paraná. Mariano Villares es cofundador de la Organización de la Sociedad Civil Sustentabilidad Sin Fronteras, es magíster en gestión ambiental del ITBA, abogado especialista en derecho ambiental de la UBA y especialista en cambio climático, es experto legal en IRAM en la ISO 14001, muy importante, es un estándar internacional de gestión, de sistemas de gestión ambiental, también muy interesante su experiencia. Toda obviamente relacionada con sustentabilidad, cambio climático, normativa ambiental. Y como les dije, es cofundador de Sustentabilidad Sin Fronteras, organización que acaba de presentar hace unos meses un informe muy interesante sobre los planes de respuesta de las provincias de la Argentina. Gabriel Vanelli es licenciado con experiencia en gestión ambiental, economía circular y diseño de políticas de sostenibilidad. Actualmente dirige el área ambiental de la Municipalidad de Vicente López y asimismo se desempeña como coordinador de alianzas público-privadas de la RAMCC, que es la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, que trabaja justamente en fortalecer la cooperación entre gobiernos locales, empresas y organizaciones para acelerar la acción climática. Además es fundador de la ONG Regenerar. La conversación va a tener este orden, va a empezar Gabriel con su visión local y cómo él ha vivido la experiencia de esta COP30 y cómo ve tanto el presente como el futuro de los planes de respuesta municipales, la cooperación, su experiencia en la RAMCC y qué es lo que le aportó esta COP, cuáles son los desafíos presentes y futuros. Luego va a hablar Rosa con su visión más desde la provincia también, cómo lo vivió y cuáles son los desafíos de la provincia. El debate plantea también un tema que es siempre en todos los encuentros ambientales, los de cambio climático, los de biodiversidad, todos los encuentros es quién pone la plata para este gran desafío. Creo que siempre al final del día el financiamiento es el gran eje y queda como siempre sin respuesta. Así que ¿cómo se las arreglan los municipios y las provincias para poder enfrentar sus planes de respuesta, sus políticas ambientales cuando el financiamiento siempre es escaso? Y luego Mariano Villares va a ser el tercer orador. Una vez que cada uno de ellos
exponga, que tiene 15 minutos cada uno. Ahí voy a leer las preguntas que ustedes pueden ir haciendo en el chat, así se arma un debate final. Así que todo tuyo, Gabriel, para que comiences esta charla. Gracias a los tres. Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha bien ahí? Estaba chequeando sonido, pero creo que me escuchan bien. Sí, Bueno, sí, sí, te escucho. gracias. Lo primero que quiero contarles de los municipios es que parece un rol chico, un rol menos importante, un rol más difícil a largo plazo de trabajar y hablar de la agenda de cambio climático. Como bien decía Gladys, estamos hablando de una agenda de cooperación de las partes de Naciones Unidas y hablar de los municipios siempre se ve como algo por ahí, no quiero usar la palabra chico, pero por ahí poco. Y la realidad es que los municipios son los que más desafíos tenemos a la hora de luchar contra el cambio climático, porque el municipio es el que vive las consecuencias del cambio climático, es el que se tenía que antes mitigar, ahora adaptar y ya está pensando en una regeneración de sus ecosistemas, de su hábitat, que son las ciudades, pero que no dejan de ser ajenos a las consecuencias del cambio climático. Las olas de calor se sienten más en las ciudades, las inundaciones no se sienten más en las ciudades, pero sí generan más daño porque obviamente hay más infraestructura, más cosas que se pueden romper o, bueno, dañar con las inundaciones. Estás matón. Y sobre todo lo que más pagan los platos rotos o las cuentas son las ciudades, porque lo vimos, bueno, con las ciudades del sur de sí, recibió un fondo de apoyo, recibió cierta cooperación, pero los daños del cambio climático quedan a lo largo del tiempo. Muerte más dura se presentó, como bien O todos se están decían, escuchando mal. Perdón, Gaby, porque se te corta mucho. No sé si se me corta a mí o a los demás también. ¿Se corta mucho? Sí, Sí, se sí, sí, corta, es un sí. problema de Gaby. Gracias. a ver, ahí se escuchan, Por Un ahí poquito entonces, mejor. si querés apagar la cámara y no te vemos, Gaby. perdón, a ver ahí si se escucha, o sea, no sé si vos me escuchas para decirme y yo sigo. Ah, se escucha Sí, mejor se cuando tenés escucha. apagada la cámara, Gaby, me parece a mí. Bueno, A ver, sigo ahora. ahí y después ponemos la cámara. O sea, de hecho, Dale, acabo seguí. te digo, se escucha ahí. Bueno, entonces, repito un poco lo que dije al principio. Los municipios son el mostrador, la vidriera, el que más recibe las consecuencias del cambio climático. El cambio climático existe en inundaciones, en incendios, en un montón de situaciones que realmente se viven en municipios y cuando hay que pagar las cuentas de estos problemas climáticos, el municipio es el que menos recursos tiene para pagar estas cuentas. Por eso decía, la segunda parte, la más positiva de esto, fue el encuentro primero en C40, en la COP, donde hoy los gobiernos subnacionales, obviamente no voy a meter en la parte provincial, que tenemos una oradora de lujo en ese sentido, pero sí los municipios son quienes más, más, más pueden actuar y más respuesta pueden generar la lucha contra el cambio climático. Esto pasa muchísimo eh, en los indicadores que vimos en la cumbre de ciudades C40, donde ya hay ciudades que no solo lograron reducir sus emisiones y tener su plan de carbono neutral al 2050, sino que lograron vencer una curva muy importante que es la curva de crecimiento de las ciudades. Cuando las ciudades crecen, vuelven a generar más emisiones. Entonces, el plan que están generando las ciudades hoy no es solo de reducción de emisiones en el corto plazo, sino que es reducción de emisiones a pesar de su crecimiento. Y esto no es un número menor. Yo después les voy a compartir ahí en el grupo algunas slides que había preparado con estos indicadores, porque si las ciudades pueden hacerse cargo de reducir sus emisiones, de luchar contra el cambio climático y de trabajar articulado, que eso es algo importantísimo. En todas las ciudades hay varias redes argentinas
que trabajan de diferentes maneras el cambio climático. Yo trabajo de la Red Argentina de Municipios Climáticos, pero está la Alianza Climática Argentina, está la Red de Innovación Local, está Mercocidades, hay varias redes, y eso es lo más importante, no es que está ICLEI, no es que una red es mejor que otra. Los municipios no pueden trabajar de forma individual la lucha contra el cambio climático. La realidad es que los municipios tienen que trabajar articulado porque la realidad de Vicente López, que es la ciudad que vivo y trabajo todos los días, es muy parecida a la de San Isidro, a la de San Martín o a la de 3 de febrero, porque son áreas metropolitanas de la ciudad de Buenos Aires con los mismos problemas, con las mismas afectaciones climáticas, con las mismas realidades. Quizás las realidades económicas o de infraestructura cambian un poco, pero los problemas climáticos no tienen frontera de General Paz o de una calle que nos divide con el municipio al lado. Por eso, lo más importante de destacar de tanto C40 como la COP es que las ciudades están trabajando juntas, articuladas y luchando contra el cambio climático. ¿Qué es lo importante de acá? Que ya estamos en una etapa donde los indicadores que miden resultados están dando resultados positivos. Entonces, quizás sí, obviamente que un París haciendo plazas, bosques, perdón, haciendo bosques en sus plazas o haciendo navegable y, eh, usable su río principal, es mucho mejor indicador que una ciudad argentina que por ahí está recién en la etapa de generar su plan de acción climática, pero todas las ciudades están haciendo acciones que dan buenos resultados y que están reduciendo las emisiones. Y esto ahí hago un paréntesis, me gustaría mucho que los panelistas que me siguen después discutan un poco este tema o los mismos que nos están escuchando, que es hasta dónde se están haciendo cargo todos los países de la lucha contra el cambio climático, hasta dónde las naciones se están haciendo cargo, porque la realidad es que se vio mucho trabajo de gobierno nacional, se vio mucho trabajo de ONGs, de organizaciones gubernamentales, se ve mucho trabajo de empresas. De hecho, estoy trabajando en la articulación público-privada justamente por eso, porque hay muchas empresas interesadas en no solo reducir su huella o hacer una compensación de un evento que hacen, sino en decir, bueno, ¿cómo voy a ser sostenible en el tiempo, económicamente, si sigo, si no genero recursos naturales suficientes para que mi actividad sea duradera en el tiempo? Entonces, esto se ve muchísimo, pero no hablo por ningún país en particular ni por nada, pero es muy difícil entender esto cuando hay muchos países que siguen mirando para otro lado o creen que los números no mejoran o creen que no se puede mejorar. Y la verdad es que lo que más me destacó, y este 40 y por ahí amplié un poquito más corto, pero bueno, por el tema del audio, es que sí los números mejoran y sí se puede trabajar en equipo y sí se puede seguir avanzando en esta agenda. Entonces, creo que el desafío más importante que tenemos es de vencer estas barreras que a veces aceptamos como válidas, que es, no me da, no puedo trabajar este tema, no tengo presupuesto, o no es hoy la agenda principal, está bien, pero el agua, el aire que respiramos y la posibilidad de habitar nuestro planeta, nuestro lugar donde vivimos, eh, creo que ya no está en discusión. Creo que eso lo otro punto más importante que después, como le dije, le voy a recalcar ahí en el slide que le dejo es, nosotros ya la agenda climática internacional y de cooperación ya no está en discusión su continuidad. Ya desde el Acuerdo de París a los últimos años se puede avanzar más, menos, un poco más rápido, un poco más en una dirección, pero no está en discusión que este tema es agenda global, es necesario agregarle más presupuesto, sí, claramente, pero es un tema que va a seguir, para mí, desarrollándose de la mejor manera, que es como pasa hasta ahora, que más allá de opiniones o situaciones puntuales, los países siguen apostando a colaborar y a reducir sus emisiones, y eso, pongamos un paro como la Unión Europea estuvo presente en todas las negociaciones, acompañando todas las decisiones que se toman. ¿Para qué? Para poder seguir siendo una, una no sé, potencia, un líder mundial que tiene los recursos y los quiere invertir en que sus ciudades, sus países, sus provincias o regiones eh, sigan existiendo. Porque la verdad es que este año, bueno, esto se lo dejo nada más de comentario final. Se discutía mucho Australia la presidencia con Turquía y quedó, como todos por ahí se enteraron, una combinación
de localía con presidencia visitante, digamos. O sea, Australia va a ser presidente y se va a hacer en Turquía. Pero la verdad es que Australia y las islas están discutiendo el futuro de su existencia. No estamos discutiendo eh, cuánto tiempo van a estar a cargo de cierto programa. Yo creo que la COP fue muy positiva, creo que el trabajo de subnacional está siendo muy favorable, creo que, como dije antes, las empresas y otros actores se están sumando de manera definitoria, pero creo que el error es siempre decir, bueno, ¿qué es exactamente lo que uno eh, pretende de las conferencias de Naciones Unidas o de los resultados? Yo creo que es todo lo contrario. ¿Qué puede hacer la agenda local, la agenda de provincia, la agenda de ONGs con mis compañeros o la agenda privada en seguir contribuyendo a resultados que ya son cuantificables, a cosas que se ven? No me quiero meter en números estadísticos de si el carbono neutral va a llegar en el 2040 o en el 2050, pero la transición energética es un hecho en muchísimos países del mundo, la movilidad está cambiando, el tema de cómo se conciben se construyen y cómo se transforman las ciudades está cambiando. Creo que a mí, por lo menos en todo el trabajo que fueron estos días, me deja la puerta abierta de que hay que seguir por este camino. Como digo, un poco más rápido, un poco más corto, con un poco más de recursos, con un poco menos, pero no es que todo lo que se hizo hasta acá, alguien no puede venir a decir, no, esto no sirve o esto no es importante. Yo creo que hoy, más que nunca, el planeta ya dio sus advertencias y sus ecuaciones más que claras de lo que puede ser subir 4 grados, pero hoy las ciudades están contribuyendo a que hablemos de 2 grados. Sí, estaríamos todos mucho más contentos si habláramos de 1,5 de 1 grado, pero ya empezar a hablar de que no dejamos de hablar de 4 grados, para mí es un gran avance de esta COP y de las últimas redes. Bueno, espero hasta acá. Muchas gracias, Gabriel, muchas gracias. Se te escuchó bien, ¿eh? Sin carita, pero se te escuchó, así que gracias por tu punto de vista. Es como que no hay excusas, ¿no? No es el financiamiento, sí el negacionismo, ¿no? Sino sí se pueden hacer cosas desde los gobiernos locales, desde los gobiernos provinciales, así que muy bueno tu mensaje. Rosa, estás muteada. Bueno, a ver ahora. Ahora sí, Bueno, perfecto. todos, la verdad que, bueno, gracias por esta invitación de la Fundación. Para mí es muy importante poder compartir con ustedes la experiencia que tuvimos los representantes de la provincia de Entre Ríos. Como bien dijo Gladys, yo soy la secretaria de Ambiente de la provincia y la secretaría pertenece al Ministerio de Desarrollo Económico, eh, cuyo ministro es Guillermo Bernaudo. Y nosotros estamos trabajando desde la visión de nuestro gobernador desde un principio, buscando armonizar lo que es la producción con el ambiente, donde no haya más, digamos, miradas opuestas, sino un camino en común para mejorar la economía y el bienestar de nuestros provincianos, de los entrerrianos. Esa es la visión de nuestro gobernador y ahí sí estamos avanzando. Y en ese sentido, nuestro trabajo por el cambio climático también empezó el primer día de nuestra gestión. Retomamos algunos proyectos que ya habían comenzado, como el plan, lo que es el proyecto de acción climática del río Uruguay, que es un proyecto binacional de adaptación sumamente importante para la zona del río Uruguay. Es una zona inundable y muy afectada en ambos márgenes del río. Las ciudades que están, digamos, ubicadas en este río. Me fui. Así que bueno, esto es un trabajo territorial muy, muy rico y que seguimos profundizando y en este momento estamos ya gestionando la última etapa de este proyecto que sigue avanzando. También retomamos lo que es el plan de acción climática, eh, que era algo sumamente importante y que no se había avanzado. Bueno, estamos en una etapa final donde se ha compartido
en 4 localidades, con muy buena concurrencia este plan, y bueno, cada uno pudo, de las organizaciones, de los municipios, de las universidades, han podido dar su mirada y bueno, y enriquecerlo. Y por otro lado, también hacia el interior del, digamos, del gobierno, con otras áreas absolutamente relacionadas y que necesitamos trabajar juntos en pos de este plan, que va a ser nuestra hoja de ruta en cuestiones ambientales. Por último, también hemos trabajado mucho y ya está presentada en la Cámara de Diputados y se está trabajando en comisión el proyecto de ley de cambio climático, que también va a ser nuestro marco para trabajar en la provincia y elevar nuestro compromiso con estas temáticas. Esto un poco a nivel general, lo que estamos trabajando y un poco lo que decía ahí Gabriel, ¿no? Nosotros no contamos con financiamientos o con grandes financiamientos, pero nuestros ejes de trabajo están comprometidos con la visión de cambio climático. De hecho, en lo que es biodiversidad, en lo que es, aunque no parezca tan directo, pero también en la calidad de agua de nuestros ríos y arroyos. Estamos trabajando en planes de prevención de incendios, que en nuestra zona, y es otra de las cuestiones que un poco Gabriel nombraba de los efectos en las ciudades, pero nosotros también tenemos, digamos, las ciudades que conforman la provincia, pero al ser una provincia agrícola ganadera y también con bastante presencia del área forestal, tenemos muchos incendios. Entonces hemos trabajado en campañas de prevención, en campañas de difusión, con muy buenos resultados y con prácticas que aminoren lo que son los riesgos de los incendios y la propagación. Así que, bueno, creo que vamos a seguir en esa línea, por supuesto. Estamos trabajando, obviamente, con los municipios también, para acompañar algunos como algunos ya pertenecen a estas redes que nombraba Gabriel y bueno, que hacen su trabajo y que es necesario, pero otros, con una provincia donde todavía este tema no está resonando tanto, sino recién ahora, a partir de nuestra acción digamos, y este compartir del plan de acción climática, estamos poniéndolo en tema de sus responsabilidades, porque bueno, inevitablemente todos vivimos el cambio climático con las olas de calor, con las lluvias extremas, bueno, la gente del campo con las sequías, con el calor extremo, con muerte de animales, falta de agua, o sea, es algo que afecta la economía y la vida cotidiana de nuestra provincia. Entonces, ¿a qué fuimos? A la cumbre, la verdad que para nosotros fue, digo nosotros porque tuve la suerte de ir acompañada con el director de Cambio Climático, Maximiliano Gómez, pero aparte, y esto fue un poco, también Gabriel lo nombró, esta vez nosotros fuimos en el marco de lo que es la Alianza Verde Argentina. En abril del año pasado conformamos un grupo de provincias, una alianza para que justamente los gobiernos subnacionales pudieran tener voz en todos los marcos de negociación. Y en este en particular, que fue la cumbre, la COP30 en Belén, haber ido en conjunto nos fortaleció y nos dio posibilidad de esa meta que teníamos de expresarnos y mostrar nuestras necesidades, nuestros valores, nuestras capacidades para ser confiables, digamos, en las políticas ambientales y en nuestra capacidad técnica. Previo a llegar a la COP, este grupo armamos un encuentro federal justamente de ABA, la Alianza Verde Argentina, que ocurrió en Paraná. No ocurrió, sino que lo organizamos con mucho esfuerzo y mucha alegría. Y tuvimos excelentes resultados porque se pudo compartir y leudar todo este germen que después pudimos expresar en Brasil. Ahí también participaron universidades, bueno, los gobiernos provinciales, municipales, organizaciones de la sociedad civil. La verdad que fue sumamente interesante los intercambios que se produjeron y bueno, haber sido el marco, digamos, nuestra provincia y la ciudad de Paraná en particular,
de este encuentro, bueno, nos vitalizó, vuelvo a decir, para llegar a la COP de otra manera. Nuestra delegación en particular trabajamos con dos objetivos. Primero, acceder a fuentes de financiamiento climático para implementar los proyectos de nuestra provincia. De más está decir, digamos que estamos en un contexto complicado a nivel nacional y a nivel provincial en cuanto a la disponibilidad de fondos, pero bueno, apelamos a nuestra creatividad y a nuestro compromiso día a día para crear los programas necesarios y avanzar. Un poco lo que hablábamos recién, lo que decía Gladys, ¿no? O sea, no hay pretextos. Tenemos que avanzar y tenemos que avanzar como podemos. Y es la creatividad y el compromiso lo que nos lleva a eso, ¿no? El segundo punto, el segundo objetivo, también importante, era que la provincia se pueda mostrar como un actor confiable con políticas públicas ambientales concretas y vuelvo a decir, con capacidad técnica. Hemos tenido numerosas reuniones, la verdad que nosotros participamos solamente la primera semana, fue muy intenso, pero lo que más rescato fue, digamos, los acuerdos y alianzas que firmamos con organizaciones de Brasil que tenían, digamos, la misma sintonía que nosotros como Alianza Verde. Eso, digamos, fue una clave para poder trabajar en lo que es cooperación regional, tanto técnica, política, más allá de las fronteras. El ambiente no tiene fronteras y todos vivimos estas mismas problemáticas. Así que esto es uno de las reuniones que bueno, tuvimos con el Consorcio Verde, tuvimos también con otra organización del nordeste de Brasil, donde también firmamos un compromiso de mutua colaboración. Y hemos expuesto en paneles, como un panel llamado de federalismo climático, donde, bueno, dejamos claro nuestras políticas públicas de las provincias de la Alianza eh, para llevar adelante, bueno, cómo resolvemos el día a día en cambio climático, cómo resolvemos los problemas y cómo trabajamos digamos, en prevención, como acabo de nombrar. Tuvimos la suerte de participar también de una conferencia donde, bueno, esto fue bastante algo personal, pero lo quiero compartir, eh, donde, bueno, estaba la ministra de Ambiente de Brasil, Marina Silva, y tuvimos, bueno, un saludo de ella personal y el rescate de su alegría por encontrarse Argentina y Entre Ríos representado en la COP. Eh, bueno, salté, pero sigo con el tema. En el plano de financiamiento, obviamente, buscamos las mejores reuniones acompañados, olvidé decir esto que es muy importante, el CFI nos acompañó y nos apoyó y organizó muchas de las reuniones, también acá nuestro amigo Mariano de Sustentabilidad Sin Fronteras también nos acompañó a todas las provincias para facilitar reuniones de importancia para nosotros. Así que esto, así como otras organizaciones, ¿no? Como el CLEI, por ejemplo. Entonces, en el sentido, recibimos lineamientos del Fondo Verde del Clima, que es el mayor instrumento de financiamiento de la Convención. Avanzamos en la elaboración de una propuesta ante el Fondo de Adaptación para el periodo 26-27 para este proyecto que nombré al principio del Río Uruguay. Y mantuvimos reuniones con organizaciones como Region 4, Fundación Europea del Clima, para que nuestra agenda esté presente en los mecanismos de financiamiento europeo. Además, logramos abrir nuevas vías de acceso a capitales y estamos diseñando una estrategia provincial que contempla el desarrollo de bonos verdes, bonos de biodiversidad y mercados de carbono, pensando a mediano plazo. Voy a comentarles entonces qué nos dejó a nosotros. Siento que nos dejó una Entre Ríos, una gestión fortalecida, que no solo tiene compromisos climáticos, sino también que genera herramientas para cumplirla. Podría hablar también de qué puntos nosotros estamos trabajando en nuestro plan de acción climática. Trabajamos con responsabilidad y compromiso, como lo dije al principio. Trabajamos con medidas para proteger la biodiversidad. También se contempla obras de infraestructura en nuestro plan en materia de prevención,
como dije antes, el tema de estrategias de detección y monitoreo de incendios, que estamos muy avanzados en eso y trabajamos en conjunto con Santa Fe y con Buenos Aires. De hecho, tenemos un protocolo en común que ha facilitado mucho la acción, digamos, de, digamos, los valores que tiene cada uno y las fortalezas que tiene cada uno para actuar. A veces es, digamos, la estrategia y otras veces es la capacidad física y en cuanto a cantidad de brigadistas, lo que se va trabajando en conjunto y colaboración. Eh, y desde el lado de la mitigación, obviamente el plan promueve energías renovables. De hecho, en la provincia están aumentando la cantidad de programas y proyectos de energías solar. La gestión de residuos también para generar biogás y compost es un programa que está en el plan de respuesta y que estamos trabajando ya. Y bueno, pensamos fomentar la movilidad sostenible mediante el uso de bicicleta y transporte público. Eso está en el plan, así que forma parte de nuestras acciones cotidianas hacia eh, la labor de lo que es la gestión de ambiente en la provincia. Un tema último de este a considerar es el tema del cuidado del agua, de las buenas prácticas agrícolas, donde trabajamos, como decía al principio, codo a codo con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Tenemos programas especiales de trabajo en común. El tema de salud también, el tema de prevención del dengue y por último educación ambiental. Estos son los temas que están en nuestro plan de acción climática, que todavía no está aprobado, pero aún así nosotros ya en nuestros ejes de trabajo de gestión los estamos trabajando. Eh, Diría que puedo estar abierta a preguntas. Creo bueno, que hay muchísimo para compartir acerca de lo que fue la COP, la cumbre, pero bueno, creo que estoy con el tiempo, no sé, Gladys. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Rosa. Nos has contado todo lo que hacen. Está muy bueno en materia de adaptación y mitigación y me quedo con esto que también coincidía Gabriel, ¿no? De la importancia de la cooperación, el trabajo entre las provincias, el compartir buenas prácticas que hace que uno no pierda tanto el tiempo en probar, sino hay cosas que ya están bien hechas y uno las puede implementar en sus territorios. Y bueno, y qué bueno que estén prontos a que se apruebe el plan de respuesta de la provincia, que bueno, también ha sido un esfuerzo en su momento cuando estábamos en el gobierno nacional justamente sancionar la ley de cambio climático, armar nuestro gabinete, que las provincias presenten sus planes de respuesta, que de a poquito vayan armando sus propios gabinetes y que cada ministerio entienda que este es un esfuerzo colectivo y no solo de la Secretaría de Ambiente. Así que muy bueno todo, Rosa. Le vamos a dar la palabra ahora a Mariano y después hay algunas ya preguntitas que empiezan a aparecer en el chat, así que si las quieren ir mirando para ir preparándose para responder. Mariano, todo tuyo. Dale, gracias. Ahí comparto la presentación cortita para, bueno, focalizarnos más específicamente en los resultados de la COP30, teniendo en cuenta que, bueno, es COP30 porque hace 30 años que se vienen reuniendo los países para avanzar en la agenda climática. Acá no vamos a hablar de cada uno de estos años, pero sí vamos a hacer un salto clave, que es desde la COP21, que es cuando se aprueba el Acuerdo de París, a la COP30, es decir, un margen de 10 años y que como ejercicio la verdad que es sumamente útil porque lo que les recomiendo es cuando analicen los resultados de la COP, no centrarse en un año solo o en la COP puntual, porque si no solemos caer fácilmente en decir la COP fue un fracaso, no se avanzó nada. Porque en realidad son procesos y esos procesos se pueden ver en 2, 3, 5, 10 años. Es muy difícil verlo año a año. Y si uno lo ve esto en 10 años, como lo estamos viendo ahora, de la COP21 a la COP30 del 2015 al 2025, podemos detallar cada uno de estos objetivos que se puso el Acuerdo de París y ver si se avanzó o no se avanzó. El objetivo principal del Acuerdo de París fue lograr que la temperatura esté muy por debajo de los 2 grados, es que no aumente más de 2 grados. Hoy, como estamos camino a casi 2,7 grados, es decir, no estamos cerca de ese objetivo, nos hemos desviado. Necesitamos redoblar los esfuerzos, pero también bien como decía Gabriel al principio, cuando arrancamos con esto, cuando incluso estaba por aprobarse el Acuerdo de París, estábamos hablando de un escenario de llegar a 4 grados. Entonces, de 4 grados a 2,7 grados, la realidad que el resultado es positivo. ¿Es suficiente? No, porque con un mundo con 2,7 grados, la realidad que va a ser muy catastrófico, pero sí se está de alguna manera avanzando. También hay que tener en cuenta que
el mundo del Acuerdo de París en el 2015 no es el mismo mundo que tenemos hoy en día, ¿no? La crisis que hay en cuanto a la importancia, los beneficios del multilateralismo, hoy muy cuestionado, el avance de la ultraderecha, un mundo en guerra, eso hace muy difícil este tipo de avances. Por un lado, otro objetivo que tenía el Acuerdo de París es lograr lo antes posible el pico de emisiones, es decir, bueno, este año va a ser el que más emisiones tenemos y a partir de acá vamos a empezar a bajar. Esto todavía no lo logramos. ¿Qué significa? Que año a año emitimos más gases de efecto invernadero, pese a los diferentes acuerdos internacionales que asumen los diferentes países y que asumen las empresas. La realidad es que, si bien eso está muy bueno, sirve un montón, todavía seguimos emitiendo más gases de efecto invernadero. Por otro lado, sí, como un gran ícono del Acuerdo de París, es que se logró que 194 países, es decir, la mayor cantidad de países del mundo, asumieron el compromiso de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Cómo? A través de la NDC, de la Contribución Nacional Determinada. Y el acuerdo dice que cada 5 años esta NDC hay que renovarla y tiene que ser más ambiciosa. En esta renovación que sucedió a los 5 años, 153 presentaron su NS2, lo cual es un buen síntoma también. La gran mayoría sigue dentro de este proceso y sigue presentando el compromiso. Y este año, en febrero, se tenía que presentar la NS3, pues ya pasaron 15 años desde el momento en que el Acuerdo de París empieza a regir. Y ahí tenemos que, perdón, pasaron 10, la tercera es para los 5 siguientes. Y ahí vemos que 120 países presentaron su NDC3. Y acá hacemos un paréntesis. Argentina entramos otra vez en una cuestión bastante insólita porque estoy casi seguro que es el único país en el mundo que dijo que la iba a presentar, pero no la presentó. Porque hace un mes nos convocaron a todos en un evento virtual para decir que iban a presentar la NDC, nos contaron cómo iba a ser y la iban a presentar en la COP. La realidad es que en la COP no se presentó. Todos estábamos esperando eso, no sucedió, quedó una situación muy grande de incertidumbre. A su vez también, si bien no se pudo ver la NDC, porque todavía no se ha presentado, por lo que se fue comentando, da la sensación de que es una NDC regresiva, lo cual va en contra de lo que establece el Acuerdo de París, que el Acuerdo de París dice que hay que aumentar la ambición, hay que ser progresivos en ese sentido. Así que ahí ya tenemos una complicación, pero primero para opinar sobre la NDC tenemos que verla y todavía no se presentó. Y a su vez tampoco tuvimos ningún proceso previo de participación pública, también vulnerando varios derechos consagrados a nivel internacional y a nivel nacional en nuestro país. A su vez, el Acuerdo de París establece que los países deben asumir compromisos a largo plazo, es decir, al 2050, a través de la LTS, la estrategia a largo plazo. 80 países lo hicieron. Todos tienen que tener el NAP. El NAP es el Plan Nacional de Adaptación. 71 países lo hicieron. A ver, entiendo que nadie se va a acordar de todos estos números, pero sí lo que me interesa es que vean que hay un gran grado de compromiso por parte de los países a nivel mundial de acompañar este proceso, incluso con Estados Unidos fuera del mismo, con la segunda presidencia de Donald Trump, que dice nos vamos del acuerdo. Este acuerdo sigue avanzando, no tal vez con la velocidad que uno desea, pero también entendiendo el contexto internacional en el cual nos manejamos. En materia de financiamiento pasamos de 100.000 millones de dólares por año a 300.000 millones. Digo, ¿es suficiente? No, la verdad que no, pero a su vez también implica un gran aumento a cómo veníamos trabajando. Y a su vez se aspira como objetivo a lograr 1,3 billones, que eso también es algo que se reforzó en la COP30. Y otro punto clave, en el Acuerdo de París por primera vez empieza a consagrar el derecho vinculado a las pérdidas y daños, es decir, quién paga los platos rotos de las consecuencias del cambio climático. Y una ventaja muy importante en estos últimos años es que se creó un fondo específico para cubrir daños y pérdidas. El problema que sucede generalmente en estas COPs es que uno se imagina, bueno, se creó el fondo, bueno, perfecto, mañana me presento a cobrar. No, bueno, las COPs son lentas, los procesos son lentos, hay que ver quién conforma ese fondo, quién pone el dinero, a quién se lo van a repartir y eso lleva varios años. Por eso, la realidad es que para ver si esto funciona o no funciona, hay que ver a los 2, 3, 4, 5 años si ese fondo realmente se presentó, se ejecutó, funciona o quedó en la nada, que también sucede en algunos casos. Cuando vemos específicamente qué resultados nos trajo la COP y qué es lo que se esperaba y no sucedió, bueno, por un lado en combustibles fósiles, se esperaba avanzar en una agenda, en una hoja de ruta para abandonar los combustibles fósiles de manera progresiva desde ya. Había 80 países que estaban presionando fuertemente para que eso suceda y la realidad es que no salió esto, no se mencionó explícitamente el phase out, que es decir, abandonar y de alguna manera terminar de utilizar los combustibles fósiles y darle una fecha de caducidad. En paralelo, ¿qué se hizo? Brasil, para mostrar algún avance al respecto, presentó 2 iniciativas voluntarias de acá a la COP31 en Turquía.
Son iniciativas, la verdad que bastante soft, livianas, pero bueno, es por lo menos un avance leve en el tema y que no colma las expectativas que teníamos previo a la COP. Con respecto al financiamiento, esto que les hablaba de los 300.000 millones de dólares, también se había mencionado en la COP anterior la necesidad de movilizar 1,3 billones de dólares anuales al 2035. Bueno, acá en esta COP se arma un programa con un plazo de 2 años, ratificando la necesidad de llegar a estos fondos y avanzar al respecto. El problema es que, bueno, no tenemos mecanismo de ejecución, no tenemos control, entonces queda como medio trunco. Y otro punto fundamental en tema de financiamiento es que se asume el compromiso de triplicar la financiación en materia de adaptación al cambio climático. Y esto es un punto clave porque en general los países desarrollados lo que financian es la mitigación, no así la adaptación. Entonces, en los últimos años lo que está sucediendo es que cada vez se destina más fondos a adaptación y se está haciendo esto cada vez más proporcional. Entonces, por un lado uno puede decir, muy bien que estamos avanzando a movilizar 1,3 billones de dólares. Por otro lado también hay un montón de estudios de diferentes organizaciones que dicen que las cifras que necesitamos para cubrir las consecuencias del cambio climático y hacer la transición justa y energética es entre 6 y 7 billones de dólares anuales. Entonces ahí todavía hay un salto grande en cuanto a los montos. Respecto a bosques y el Amazonas, había una expectativa muy alta de avanzar en esta temática. Lula decidió hacer la COP lo más cerca posible del Amazonas, con las complicaciones de logísticas que esto trajo, con la expectativa de que haya un avance significativo. La realidad es que acá también nos quedamos a mitad de camino. Hay una hoja de ruta para terminar con la deforestación y algunas iniciativas, pero que quedaron bastante soft. Y sí se lanzó un fondo de bosques tropicales para siempre, es el nombre que se le puso al fondo, con sus siglas en inglés. No deja de ser un fondo voluntario, no es que está establecido dentro de la Convención Marco o dentro de los procesos de la COP, y este fondo se va a constituir por aportes de países y filántropos con un tope o con un objetivo, mejor dicho, de 25.000 millones de dólares y esperando también obtener fondos del mercado financiero de 100.000 millones de dólares. ¿Para qué? Para que los países no deforesten sus bosques tropicales, para mantenerlos en pie. Hasta la fecha hay solo 6.600 millones de dólares que se logró recaudar en esta COP. También queda como sabor a poco a mitad de camino. Y otro punto que sí es destacable es que por primera vez en las COP de cambio climático, se crea un mecanismo institucional de transición justa. Y este mecanismo que va a hacer le va a dar apoyo técnico, coordinación y acompañamiento a los países que quieren avanzar a una transición justa. Y a su vez, lo que tiene importancia este mecanismo, que si bien no tiene financiamiento, es que por primera vez en un documento oficial de cambio climático se habla de derechos laborales, de derechos humanos, consentimiento libre, previo e informado. Es decir, se empiezan a sumar palabras claves que tal vez hoy pasan más desapercibidas, pero que esto COP a COP va evolucionando, va creciendo y se va fortaleciendo en diferentes programas, diferentes mecanismos, como vimos, por ejemplo, con pérdidas y daños en el Acuerdo de París, que luego termina constituyéndose en un fondo específico de pérdidas y daños. Así que básicamente, a grandes rasgos, esos son los avances que tuvimos en esta COP, y sí detenerme un cachito cómo estamos en contexto del rol de Argentina en esta COP. Por un lado, bueno, un gobierno nacional que es negacionista al cambio climático, que no permite hablar de cambio climático a ninguno de sus funcionarios, sino que se habla de gestión climática, con gobiernos subnacionales protagonistas. Fue la COP con más provincias participando, 9 provincias han participado, ahí comentaba Rosa, con una alianza verde argentina muy fuerte, participando, convocando reuniones, impulsando la agenda, con organizaciones civiles o de la sociedad civil presionando, con cierto liderazgo empresarial. Hubo varios empresarios presentes en la COP con propuestas, con iniciativas, contando los avances que tienen en materia de cambio climático. Y también hay que reconocer que una sociedad civil con cierta apatía a la temática, a cambio climático y a las COP, y ese es un desafío que nosotros como sociedad civil tenemos que afrontar y asumir que ese es el contexto que nos toca y sobre el cual estamos trabajando para tratar de modificar, porque también si tenemos esa apatía es muy difícil lograr cambios de decisión por parte de los distintos funcionarios, ya sea a nivel municipal, provincial y nacional. Y vinculado a esto, como comentaba Gladys al comienzo, hace un mes y medio presentamos en la Casa de la Provincia de La Pampa un informe que es Compromisos Climáticos Provinciales, en donde contamos básicamente en qué estado está cada una de las provincias. Un punto a destacar: no tenemos ninguna provincia, ninguna de las 23 provincias es negacionista del cambio climático.
Todas las provincias están avanzando en materia de cambio climático, algunas con mayor intensidad, otras un poco más lentas, pero todos están empujando y eso la verdad que es destacable y por eso nosotros como fundación venimos apoyando y acompañando a las provincias para impulsar esta agenda y para que se entienda que si bien el gobierno nacional no está formando parte de la agenda climática, sí hay todo un país atrás que sigue impulsándolo con las provincias, con los municipios, con las empresas, con la sociedad civil. Y para ya ir terminando, por lo menos mi parte, de quién paga la cuenta de la crisis climática, dar un poco respuesta a esto, yo me preguntaría si necesitamos financiamiento externo para avanzar, ¿no? Y ahí lo primero que se me ocurre es, desde ya que sí, bienvenido sea el financiamiento, hay un montón de medidas que sin financiamiento externo son imposibles de realizar, como por ejemplo modificar la flota de transporte y sumar buses eléctricos, pero hay un montón de medidas que no necesitamos tener financiamiento externo para avanzar y sobre esas nos tenemos que concentrar. Rosa comentaba un montón de medidas que vienen realizando la provincia y lo están haciendo sin financiamiento externo y acá me voy a detener en dos casos bien concretos y duros sobre cuándo se puede avanzar sin financiamiento. Por un lado, un caso bien conocido por todos, esta foto seguramente la habrán visto, en el Hospital Pena de Bahía Blanca, con el diluvio, que fue una catástrofe. El mismo diario, una de las enfermeras comenta que cuando bajaron ya no había luz, el agua les llegaba sobre las rodillas, no sabían qué pisaban, tuvieron que utilizar la luz del celular para alumbrarse y hicieron lo que podían, lo que se le ocurría y por suerte todos los chicos se salvaron. Pero la realidad es que acá no necesitamos un financiamiento extraordinario en infraestructura para evitar esta situación específica del Hospital Pena. Necesitamos una cuestión de no tener una neonatología en un subsuelo, que si uno se lo pone a pensar no tiene mucho sentido. Tener un protocolo de emergencia, es decir, que las enfermeras sepan qué tenían que hacer ante estos casos. No estaban capacitadas, por suerte actuaron bien y actuaron de buena voluntad, pero no había ninguna formación que les explicara, mira, si llega a suceder esto, hay que hacer esto. Y no había un sistema de iluminación ante cortes de luz. Digo, y acá estamos hablando de lo básico, básico, básico. No estamos hablando de un financiamiento enorme de infraestructura. Digo, en estas cosas es donde decimos, ¿es necesario financiamiento externo? Sí, sin lugar a duda, pero también tenemos un montón de cosas que podemos hacer sin financiamiento externo y es fundamental que empecemos a implementar porque las consecuencias del cambio climático nos golpean la puerta día a día. No podemos quedarnos sentados esperando a que ese financiamiento externo llegue mientras estas catástrofes nos están chocando. Y por otro lado, un caso otra bien concreto, todas las provincias tienen la obligación por ley de tener su plan provincial de respuesta al cambio climático. Ahí Rosa comentaba que ya están muy cerca de convalidarlo, de tenerlo aprobado. Hoy tenemos solo tres provincias que lo tienen convalidado. La Pampa, Misiones y Jujuy. Uno se pone a pensar, ¿son las provincias más ricas del país? No. Entonces digo, no es un tema de financiamiento, es un tema de decisión política, de poner las prioridades en claro y ver cómo se puede avanzar en concreto. Tener un plan es fundamental porque te permite determinar en cuestiones de adaptación al cambio climático, en cuestiones básicas como cuáles son los principales riesgos a los cuales está expuesta la provincia y sobre eso después, bueno, cuáles son las medidas que tenés que implementar para reducirlo, para hacer una sociedad más resiliente. Y ahí van a ver también que las provincias, esto está en el informe que les comenté, cada una de las provincias tienen diferentes avances, como por ejemplo tener una ley de cambio climático o no, tener un inventario, y ahí pueden volver a ver que no son las provincias más ricas necesariamente las que más han avanzado en la agenda climática, con lo cual demuestra o revalida que no necesariamente se necesita un gran financiamiento para avanzar en cambio climático, por lo menos en nuestro país. Y por último, comentarles otra iniciativa que venimos desarrollando, que es el Observatorio Nacional de Acción Climática, en donde ahí básicamente lo que hacemos es monitoreamos todos los compromisos que asumió el gobierno nacional de acá al 2030. No este gobierno, los últimos gobiernos del 2015 en adelante, que han asumido una gran cantidad de compromisos. Lamentablemente, Argentina y América Latina en general somos muy buenos en asumir compromisos, pero muy malos en implementar y en cumplir después lo que nos prometimos. Nosotros ahí monitoreamos 100 objetivos, los 100 más importantes de 600 objetivos que se comprometió Argentina en 23 documentos diferentes. Y esto nos lleva a la conclusión de que más del 73%, acá, más del 73% de estos objetivos van camino a incumplirse en el 2030, lo cual demuestra que, como les comentaba, tenemos un gran desafío en cuanto a la implementación de las medidas que nos comprometemos a cumplir. Así que bueno, con esto doy cierre por lo menos a esta parte y a disposición. Impecable, Mariano, espectacular. Pasaste revista de todo, así que muy bueno. Después
no sé si podés compartir Sí, allá, sí. el PPT, sería buenísimo. Y por seguro mucho de esto está en la página de Sustentabilidad Sin Fronteras para el que quiera. Voy a compartir a todos los que se inscribieron y a su vez a las redes, donde está un grupo, la verdad, muy interesante, comprometido con estos temas, el sitio de ustedes para que vean el informe de las provincias y bueno, y esta presentación que hiciste. Muy, muy interesante. Sí, sin duda, estamos viendo cómo las provincias, más allá del negacionismo o más allá de que es difícil tener interlocutores con el gobierno de la nación, todas las provincias, como vos decías, y eso para todos los que seguimos esta agenda es muy alentador, están haciendo sus esfuerzos, elaborando sus planes de respuesta, algunos ya validados, otros en proceso de validación, y el reflejo en políticas de mitigación y adaptación, la transición energética, la inversión en energías renovables. Bueno, hay algunas cuestiones que sí tienen que ver con la macro de la economía, que por ahí ha venido limitando esas inversiones, pero aún así tenemos momentos en donde la matriz energética renovable, la verdad que empieza a tener un lugar de preponderancia en algunos momentos del año, y eso nos alienta a decir, bueno, vamos bien, vamos por buen camino, ojalá se pudiese volver a implementar el programa de energías renovables que venía implementándose y que tenía objetivos para este año justamente. Ojalá que el Ejecutivo y el Congreso de la Nación vuelvan a darle impulso a ello. Y bueno, nosotros desde la causa ambiental, desde la Fundación Pensar, desde los funcionarios de cada una de las provincias que tienen sus responsabilidades en ambiente, estos temas los venimos impulsando y venimos hablando y trabajando para que en efecto esto suceda, incluso con algunas energías nuevas como es hidrógeno verde. Muchos de los diputados han venido impulsando una norma que dé marco para que se promueva y se promocione justamente, y que esto que es de largo plazo o de mediano plazo, no es ya, tenga un marco legislativo de promoción que nos permita, porque tenemos mucho en la Argentina y mucho en nuestro sur también con nuestros vientos y demás, que puede posicionar a la Argentina también en hidrógeno verde, además de energía eólica y energía solar. Tenemos ejemplos que nos dan orgullo de lo mucho que se ha avanzado, pero bueno, como siempre decimos, no es suficiente, no es suficiente, no es suficiente, pero peor es quedarse en la queja y no hacer, ¿no? Con la excusa del negacionismo, con la excusa de que no hay financiamiento, con la excusa de que en efecto se podría hacer más. Y ustedes son un ejemplo de que, y la verdad que me gusta escucharte, Mariano, porque estás en una organización de la sociedad civil ambiental, ves en efecto y analizás todas las provincias y todas las políticas, comparás con otros países, y que tengas esta visión, yo te diría optimista, porque la verdad que uno esperaba que dijeses, no, esto es todo un fracaso, volvimos a esto no vamos para ni para atrás ni para adelante, y sin embargo decís, che, pará, esto es un proceso, esto es largo plazo, hay mucho compromiso, hay mucho que se ha logrado, sí, no es suficiente, sí, hay que hacer más, pero está bueno que vos, que además sos joven y estás tan comprometido, nos transmitas eso a los que también hacemos política pública y que uno batalla contra una infinidad de prioridades en los gobiernos. En mi caso me toca acompañar al gobernador en Chubut, con muchas prioridades, con muchos desafíos, como decía Rosa, que tienen que ver con dónde vos elegís poner los recursos, cómo haces para priorizar. Y la verdad que la agenda, si se entendiese que la agenda de cambio climático, la agenda ambiental es absolutamente transversal, y hacer desde una obra de cloaca hasta una obra de residuos, hasta una obra de agua, o las obras de adaptación en materia de incendios, en materia de inundaciones, eso tiene que ver justamente con la gestión frente al cambio climático. Por ahí sería hasta un poco más fácil, ¿no? Entender que los gobiernos en realidad ponen muchos recursos en estas políticas. Lo que tenemos que hacer es poder medir, poder ir viendo justamente cómo vamos avanzando en esos planes, y poder tener un gabinete que muestre eso como parte de un plan frente al cambio climático. Pero vamos de a poquito logrando esos objetivos. Así que gracias por la claridad y por el optimismo racional y con datos científicos. Así que muchas gracias, Mario, por eso. Tengo una pregunta que es para Rosa, en realidad. Después hay comentarios de diferentes
lugares de la provincia de Buenos Aires, de Bahía Blanca, justo que Mariano dio el ejemplo de Bahía, está uno de los chicos que nos comentaba justamente el tema de las inundaciones, así que fue muy oportuno el ejemplo que nos dio Mariano. Rosa, la pregunta era para ver si podías explicar un poquito el contenido de la ley que estás promoviendo de cambio climático en la legislatura de tu provincia. Bueno, ¿se escucha bien? Sí, perfecto. Sí. Este proyecto de ley de acción climática recupera el espíritu de la ley nacional y de otras ya implementadas en otras provincias y busca establecer la institucionalidad de la política climática. Reconoce el plan de respuesta como el instrumento de planificación pública de la máxima jerarquía en esta materia y propone la creación de un gabinete interministerial de cambio climático que permita concertar y coordinar acciones entre las diferentes áreas de gobierno, con soporte en participación de sectores productivos, académicos y de la sociedad civil. Y postula un marco de acción general con acciones priorizadas en materia de mitigación, adaptación, daños y pérdidas. Un poco esto es así en general. Yo siempre estaba soñando que tengamos esta ley aprobada para que empiece a funcionar ese gabinete y bueno, podamos tener ese vínculo transversal entre todas las áreas de gestión, entre todos los ministerios y que, digamos, esté en la cabeza de todos la responsabilidad que cada uno tiene en lo que nos ocurre respecto del cambio climático y qué podemos hacer. Un poco como decías vos, Gladys, eh, eso es algo que hoy cuesta, y ahí leí algún comentario, ¿no? Yo como educadora ambiental, digamos, de muchos años, sé que la clave es la educación, la concientización, pero también hoy nos pega en el cuerpo y en la vida el cambio climático, así que ya el trabajo, digamos, es quizás menor, pero es necesario. No sé si está, Perfecto. digamos, Gracias, bien. Rosa. Después, en todo caso, les podemos, cuando tengan, si ya la presentaron y querés compartirla, después yo la puedo compartir a todos los que participaron. Ya la tienen presentada, o cuando salga sancionada la comparto, eso me comprometo. Tenemos una pregunta para Mariano, de Dani Redondo, que pregunta si en esta COP qué se hizo en Latinoamérica, si hubo alguna señal de accionar más coordinado de los países de la región, trabajando más en bloque que en COPs anteriores, o si seguimos algo dispersos. ¿Cuál Bien, no, la realidad es que seguimos dispersos en su momento con el gobierno anterior, con la gestión anterior, estaba el grupo AU, que era Argentina, Brasil y Uruguay. Después, con la llegada de Milei, eso se rompe por diferentes criterios de Cancillería. Y la realidad es que no hay una unión de América Latina, sí hay una unión entre Uruguay y Colombia, por lo menos particularmente en esta COP, pero no así con Brasil, que Brasil jugó, por decirlo de alguna forma, más con la OPEC, que es los petroleros. Entonces, la realidad es que no hay una unidad latinoamericana y en eso nos pone en una situación de mucha desventaja, porque ahí África en ese sentido juega mucho mejor y juega de una manera mucho más estratégica y en bloque. En América Latina no lo hemos logrado. Gracias, Mariana. Después, hay una pregunta que por ahí, no sé si Gaby nos está escuchando, porque es Sí, sobre la bien. microreparación ambiental, supongo que por ahí más relacionado a algunos programas que ustedes puedan hacer en los municipios. Eh, Hugo Berardi está explicando algo que hacen, pero me pierdo con los chats. Dicen, en relación con la microreparación ambiental, ¿existen datos o estudios que comparen su impacto, por ejemplo, respecto al cambio climático? ¿Hasta qué punto estas acciones pequeñas pueden compensar o influir frente a esas fuentes mayores de contaminación? No sé si ustedes hacen algo en materia de microreparación ambiental, si no podemos contestarle luego a Hugo, digamos, más específicamente por escrito. No, le puedo contestar. ¿Me escuchan bien ahí o apago la cámara para Sí, te no? escuchamos, te escuchamos. A ver, voy a contestar con la pregunta también la que aparecía por ahí de si hay alguien preocupado por la inteligencia artificial y el consumo de energía. La realidad es que hubo varios paneles muy interesantes de inteligencia artificial en esta COP, porque
con todo lo malo del consumo energético de la inteligencia artificial, también nos trajo muchos números y muchos resultados cuantificables que antes no se medían. Antes era imposible saber qué impacto tenían una medida de, como dije antes, de un municipio, en una provincia, en una región, en una localidad. Hoy estas micromedidas o microplanes, no sé, el nombre de micro suena muy, muy, muy chico, pero es algo local y es algo que muchísimas escuelas hacen en programas de sustentabilidad, son muchas cosas que se trabajan. Hoy se pueden medir mucho más. La verdad, como dije, sí, hay consumo energético atrás que entiendo irá mejorando con los años o no, no soy experto en la materia, pero sí hubo muchísimas conversaciones de inteligencia artificial en la lucha contra el cambio climático de modo favorable, de tener datos concretos y mediciones que antes no teníamos. Y de hecho hay un proyecto que se aprobó en C40, me estaban contando, de una aplicación que eh, Global Earth, no sé, le debo el nombre, pero se lo consigo, pero que tiene capacidad ahora para abastecer de información técnica a 500 ciudades de Brasil, donde todas deberían tener su plan de acción climática, lo que no tienen, pero sobre todo los que tienen medidas de mitigación, o adaptación o regeneración, van a poder medir en tiempo real. Bueno, yo planté 100 árboles, ¿qué me está generando esto? Porque muchos nos quedamos con esa parte que es medio intangible, ¿no? O sea, esa parte, ¿se escucha ahí? Sí. Que, que es medio intangible de, che, ¿y esto qué resultado me da? Porque haces un inventario cada 2 años, 3 años, y decís, y no sé, de la red argentina de municipios de cambio climático estamos llegando al 1.000.000 de árboles. ¿Y qué generamos con eso? O sea, ahí creo que hoy nos da una herramienta importante, por eso digo, aproveché y metí la otra pregunta, que es un poco más difícil de responder, pero hoy estamos midiendo muchísimo, gracias a la tecnología. Hoy la tecnología mide todo y no tengo una herramienta precisa para contarles o poder pasarles, pero sí saber que hoy estamos viendo casi un 70-80% más. Y como estamos también siendo más optimistas con eso. Ahí Mariano me subió de vuelta a 2,7 grados. También me gusta más la idea de los dos que escuché en algún otro panel. Pero hoy tenemos todo más medido. Entonces podemos discutir si es 2 o 2,7. Hace 9 años teníamos mucho menos números. Entonces nuestro resultado era más intangible y más difícil. Creo que hoy hay mucho más números, hay mucho más micromedición y va a haber muchísimo más. O sea, en el próximo tiempo todo va a estar cuantificado y también va a ser menos discutible, ¿no? Te vi ahí con ganas de tocar el tema de si esto tiene discusión o no. Ya con números no se discute más nada. O sea, Está muy buena la relación que hiciste, Gaby, porque, bueno, justo después él da varios ejemplos y, en efecto, el desafío enorme que tenemos y hemos también la Fundación Pensar ha propuesto debates sobre el tema de inteligencia artificial y lo va a venir haciendo cada vez más frecuentemente, cómo se aplica a cada uno de los ámbitos, no solamente a educación, sino justamente a esto, a todo, a las mediciones que podamos hacer para adaptación, a las mediciones para el impacto ambiental, de esto que decía, las reparaciones, para poder ser más fino incluso con las buenas prácticas que se implementan en ganadería, en agricultura, medición, no sé, de stock de carbono en suelo, mediciones satelitales, bueno, la inteligencia artificial aplicada de buena manera y nos da una infinita cantidad de herramientas. Está muy bueno lo que dijiste. Bueno, justamente creo que nos puede ayudar muchísimo si lo sabemos implementar bien para enfrentar el cambio climático en todo, ¿no? En adaptación, en mitigación, en pérdidas y daños. El desafío es enorme. Es cierto que nos plantea también la inteligencia artificial y por eso creo que tiene mucho que ver también con cómo se hacen las inversiones de cualquier tipo en las comunidades, ¿no? La inteligencia artificial como herramienta para dar solución y para medir y para mejorar es buenísimo. Después tenemos que lograr que esas inversiones, si vienen a nuestros países, como ha sido un último anuncio sobre el proyecto Stargate de inteligencia de OpenAI, es importante que cuando esa inversión se haga en las comunidades, que son grandes data centers que consumen mucha agua y mucha energía, sea con la mejor tecnología, ¿no? Y ya las empresas están trabajando en que la huella hídrica sea menor o utilizar una tecnología que reutilice el agua y de manera tal que no consuma tanto, o energía que provenga exactamente de energías renovables y no de
el petróleo o de fuentes fósiles, y que se haga siempre teniendo la comunidad presente, ¿no? Que es un poco el trabajo que muchos de nosotros hacemos. Bueno, está Rosa, que también ha trabajado mucho el territorio, que se haga con la comunidad, con la participación de la comunidad, generando empleo local, tratando de que ese servicio que presta ese data center también sea aplicado, la inteligencia artificial en las actividades de esa comunidad, que es el gran desafío que hoy se están planteando los data centers, que están pensando en nuestras superficies, son grandes superficies donde en efecto haya posibilidad de energías renovables para el consumo de esa infraestructura necesaria para tanta cantidad de datos que se va a generar cada vez más. Entonces es una oportunidad, y también es pensar nosotros el marco regulatorio que nos permita que cualquier inversión que se haga en nuestros territorios en efecto sea, como siempre lo hemos pensado, para cualquier empresa extractivista o para cualquier gran empresa de gran impacto ambiental. Por suerte creo que la tecnología nos va a ir dando soluciones, pero bueno, siempre es con la gente, ¿no? Gaby, ¿vos querés decir algo? No sé quién levantó la mano, sí. Me pensé que era Gaby. ¿Vos, Gaby, que querías hablar? Bueno, no sé, había una manito levantada. Bueno, creo que no hay más preguntas, estamos un poco pasados del horario, pero bien, no muy pasados. Si alguien más quiere preguntar, repaso otra vez, van a hacer otro Zoom sobre inteligencia. Ah, está bueno, sí, podríamos, perfectamente. María Cristina Escona nos propone hacer un Zoom especial de inteligencia artificial y cambio climático. Estaría bueno para ver ambas cosas, ¿no? El impacto ambiental que tienen los data centers y cómo poder implementar o aplicar todo esto que decía Gaby de la inteligencia artificial y soluciones de cambio climático. Hay un muy buen libro que después, en todo caso, se los puedo pasar, que lo escribió Gustavo Vélez, es un libro nuevo, que es cómo implementar la inteligencia artificial para solucionar, no digo que soluciones, sino cómo implementarla para enfrentar todos los desafíos que tenemos en las diferentes cuestiones de la vida y del diseño de un gobierno, desde la educación, la salud, la agricultura, como les digo, la industria. La verdad que tenemos en las manos una herramienta que, si la sabemos usar bien, puede darnos muchas respuestas. Así que está buenísimo la propuesta, María Cristina. Vamos a ver si armamos un buen Zoom, un buen webinario o talleres, incluso hasta presenciales, sobre este tema. Me Sí. parece Ahí que está muy interesante. te sumo, Muchas Gaby, gracias, muchas gracias. Mariano, Gracias, gracias. genial. Mariano, ¿vos querías decir algo? Sí, no hay sumo nada más que el año pasado, que está en la página web también, presentamos junto con Globant un informe sobre cambio climático e inteligencia artificial, Ah, justamente genial. sobre desafíos y Genial. oportunidades. O sea, cuáles son los impactos que tiene la inteligencia artificial, pero a su vez también cuáles son las herramientas que nos brinda la inteligencia artificial para avanzar en la acción climática, y cita varios ejemplos de empresas argentinas que están utilizando la inteligencia artificial para esto o que nacen con proyectos específicos de inteligencia artificial y vinculado a cambio climático. Un caso un concreto puntual es Satellite on Fire, que ellos, a través de inteligencia artificial e imágenes satelitales y cámaras que van poniendo en lugares estratégicos, pueden detectar rápidamente donde hay focos de incendio, y hay varias provincias que ya lo están utilizando este servicio. Egon, ¿y ese Mariano, link ¿tenés no está eso en en el la chat? página? Sí, En en la la página página. de sustentabilidad. Ahora te los paso también igual. Dale, perfecto. Si querés pasar el sitio de Sustentabilidad Sin Fronteras, la página de ustedes, así miran todos los informes, el de planes de respuesta y, bueno, esto mismo que acaba de decir Mariano. Bueno, gente, muchas gracias por haberse sumado hasta el final de esta charla. Gracias a los chicos que recién llegados nos trajeron todas las noticias recientes de la COP. Gracias por lo que hacen cada uno en su ámbito y por la buena onda de que se puede, a pesar de todo se puede, hay mucho que podemos hacer todos, así que gracias por ese mensaje. Seguimos entonces, vamos a plantear como nueva reunión y nuevo debate lo que propuso recién nuestra querida amiga, así que un beso a todos, gracias, y paso la información que me vayan pasando los chicos a los mails de todos. Que Bien, tengan linda tarde. Gracias a todos. No, no. muchas gracias.